Sí, yo creo que la única comparación posible era si en Brasil lo ponías de delantero a Rivaldo con Ronaldo, pero en realidad Ronaldo Claro, también jugó un único punto porque jugó por delante de Ronaldinho y Rivaldo con Cafú y lo que claro. hizo Sí, Carlos sí, yendo sí, por pero todas las bandas. aparte, a ver, Rivaldo sí era una estrella, pero Ronaldinho, para las grandes cámaras, No fue era una estrella. apareció recién en esta Copa del Mundo y además en un rol súper secundario. El peso del equipo lo llevaba Rivaldo y los goles los Claro, hacía Ronaldo. A ver, sí pienso que exactamente. tenía una delantera mucho más cargada que Brasil, la de Italia, ¿sí? Con Vieri, con Con Totti, con Vieri, Del sí. Piero, a ver, con Inzaghi, tenía mucho más nombres de actualidad. La de Brasil era, bueno, en la previa era toda una incógnita, era decir, bueno, Rivaldo es una respuesta, Ronaldo no sabemos cómo está, Ronaldinho es un chico. Bueno, de hecho, Argentina, que tenía un Crespo goleador en Italia, a un Batistuta achacado por las lesiones, pero afuera, sacando que Ortega era uno de esos que reconocía más el medio local que el medio internacional, del otro lado jugaba el Piojo López, que tampoco era un jugador, si bien Sí, era sí, un muy buen jugador, no era una estrella mundial. ni hablar, ni Entonces, me hablar. parece que en ese top 3 creo que Francia estaba arriba de todo. Sí, sí, y le tuvo que hacer también espacio en el equipo a Wiltord, ¿no? Wiltord, que era compañero de Claro. Henry justamente en el Arsenal. Vamos a ver que, bueno, por la lesión de Zidane, Wiltord termina jugando titular todos los partidos, con lo cual termina jugando con 3 puntas para meterlo a Wiltord. Creo que eso, obviamente con el diario de Luna somos todos expertos, yo creo que ese fue uno tal vez de los errores de Lemer, el haber jugado con 3 puntas, cuando todo te pedía que sea Henry Trezeguet, como había sido durante muchos momentos el Mundial pasado y de la Euro, con Wilton más siendo una pieza de recambio, pero, pero bueno, la salida de Zidane por lesión, que ahora vamos a hablar un poco de eso, la salida de Zidane lo obliga a tomar decisiones sobre la marcha Lever que no tenía pensadas tomar de antemano. Sí, sí, terrible. Terrible, terrible eso. Terrible que se te lesione el crack en la previa de una Copa del Mundo y sobre todo una lesión como la que tuvo Zidane, porque en algún momento, como suele pasar en las concentraciones, le bajan el precio al desgarro para no decir que es un desgarro porque se te desgarra la figura en la previa y vos sabés que probablemente no juegue y si juega se recupera y lo tiro en la cancha, razón por la cual Claro. nada, no tenés garantía mínimas de que tenga respuesta. Yo, haciendo un spoiler grande, vamos a ver que Zidane no va a estar en los primeros 2 partidos y sí va a jugar cuando Francia tenía el agua hasta el cuello en el tercer puesto, necesitando una victoria contra Dinamarca para alcanzar el partido. Recuerdo una imagen puntual y la nombro porque sé que no está en el compacto, porque los amigos de FIFA no lo permiten, que jugó prácticamente parado, no se podía mover, ¿sí? Tiene una recuperación 3 cuartos de cancha él mismo, ¿sí? Ve al arquero levantado y le pega por encima del arquero, la pelota se va a esto. Pero a ver, es lo que pasa con estos jugadores que es, lo tengo que poner igual, porque en un momento de lucidez me mete un pase gol, me mete una Obvio. pelota parada y se la pone en la cabeza a alguien, o inventa un gol de la nada. Bueno, pero la verdad, el fútbol lesionado no se puede jugar, salvo que seas un crack de esta talla, como lo de la ciudad. Sí, el tema también de Zidane era que si no lo usabas, te iban a criticar el no usarlo. Sí, Eh, claro, lo tenés que tirar como esté, sí, sí, claro. no te quedaba ninguna otra opción más que ponerlo y esperar que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, para empezar un poco en Francia, uno de los errores fue la preparación, ¿no? Amistosos de muy bajo calibre para una selección que eh, venía de ser campeona de todo y quería dar la talla. Amistosos contra Escocia, Rusia y bueno, y Corea del Sur, obviamente, que era la organizadora, que ahí es donde se lesiona a Zidane. Apenas muy poquito tiempo antes del Mundial, un año que Zidane había tenido súper cargado porque había sido campeón de Champions, la famosa volea contra el Leverkusen, había sido hacía 3 semanas, 2 semanas de la lesión, una temporada donde jugó 50 partidos y que Zidane usó como excusa, usó como paliativo para decir que la selección de Francia había llegado muy cansada, que esa lo podemos bajar por tierra porque había solamente 2 franceses que jugaron la final, eh, con lo cual, por ejemplo, Alemania y España podrían decir lo mismo y Alemania llegó a la final, eh, porque España también tuvo Barcelona y Real Madrid jugando en semifinales de esta Champions, eh, y lo tuvieron que sacar en cuarto Bueno, de final con un arbitraje bochornoso. lo hemos escuchado de la Argentina de Bielsa. Claro, A ver, la Argentina de Bielsa que seguramente formará parte de esta sección, seguro, seguro. seguramente, pero quiero decir, es una excusa que uno escucha. Lo hemos escuchado también de la Italia de Trapattoni,
que es, tenemos la liga más fuerte del mundo, los jugadores jugaron 300 partidos, están cansados. Bueno, hermano, ¿qué querés que te diga? No los hubiese puesto, hubiese llevado otro. ¿Qué te voy a...? Pero sí, a ver, Sí, sí, sí. a ver, la realidad es, hoy se ha tomado un poco más de conciencia respecto de los calendarios el año del Mundial. El año del Mundial se deja un poco más de espacio de los que había en aquel momento, donde, bueno, eran márgenes más cortos. Pero las Sí, reglas eran para todos la misma. En ese caso no se puede decir demasiado, y las figuras de los equipos sudamericanos también jugaban en Europa. No es que jugaban a ver, no era el Brasil del 70, que jugaban en el Santos, en el Flamengo, y después, bueno, obvio. jugaban en el Mundial. No, la verdad que las figuras brasileñas jugaban allá, las figuras argentinas también jugaban allá, razón por la cual no hay una ventaja física, por lo menos para los rivales, que uno iba a tener en cuenta para ganar un mundial. Realmente, sacando raras excepciones, podemos decir Marruecos en el último mundial, aquel mundial 94 con Bulgaria y Suecia. La verdad es que las definiciones de los mundiales las juegan casi siempre los mismos, Nacho. Vamos a ser Sí, buenos, sí, sí. ¿sí? Y vamos a pedir a los protagonistas que sean buenos también. Muchachos, vamos, es entre ustedes siempre la cosa. Sí. La gravedad de esto también, el Mundial arrancó, Francia era el campeón, entonces hasta esa época el campeón inauguraba el Mundial también, como era fijo que el campeón la jugaba, Claro, inauguraba, con lo cual jugó el primer partido, fue el 31 de mayo, la lesión de Zidane fue el 26 de mayo, o sea, se desgarró 5 días antes, y la final de la Champions, si no creo que había sido el 15 de mayo, o sí, sea, fue hacía terrible. 2 semanas antes de la inauguración del Mundial, una cosa, un calendario, como bien decís vos, Dani, bastante pobre, pero que no se excusa porque era para todos el mismo. Entonces, y como decimos, todos los equipos que llegan a la final son siempre los mismos, todos los equipos que llegan es porque tienen los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores del mundo son los que más juegan durante la temporada. Si no, saldrían campeones San Marino y Liechtenstein y no los vemos Sí, ni claro. siquiera dando lucha a la clasificación. Así que, eh, con la excusa del cansancio, todos llegan cansados, salvo que, no sé, se relajen o que digan que en la liga italiana, bueno, las últimas 6 fechas, año mundial, no se juegan y termina Sí, el campeonato como está. Y eso no sucede. Así tal cual. que nada, Y además es algo que suele pasar, hoy se ve menos, pero suele pasar, y solía pasar mucho en los mundiales, que todas las potencias en la previa perdían figuras. Pasaba sí, siempre, ¿eh? Pero tenía que ver con esto, con la carga de partidos que llevaban, la carga de minutos, y también con la exigencia, ¿sí? De poner a los jugadores a tope para saber que, bueno, estás a 7 partidos de la gloria, porque la planificación no va a ser la misma de un equipo que sabe que va por 3 partidos, y si viene un cuarto es un milagro, o sea, el que va a apuntar a pasar la primera ronda, de las potencias que realmente, a ver, lo he explicado que yo, Bilardo alguna vez, van todos con 2 kilos de más para que lleguen a la final con el peso justo. O sea, la claro, planificación tuya es jugar los 7 partidos, es jugar todo el mes. Bueno, estos equipos hacen una planificación para jugar tantos partidos que a veces pasan estas cosas. Bueno, de hecho lo dijo Verón en la vuelta, y otra vez metiéndome con la Argentina de aquel mundial, donde dice que, bueno, Verón le echa un poco la culpa a Bielsa, decía, nosotros estábamos más para pastorear que para que nos exijan fuertemente, nos quemaron físicamente y nos terminamos yendo al tacho. Y la verdad, no estuvimos ahí, no se puede saber, pero te lo dice un protagonista, es creíble por quien es el entrenador. ¿Y qué hace un entrenador como Roger Lamer, que ya fue campeón de Europa? A ver, te toca el peor escenario. Tus jugadores son campeones del mundo y vos no. Te toca el primer torneo grande con ellos, salís campeón de Europa, que voy a preguntarte, Nacho, porque vos estás de allá, en la parte europea del planeta, del globo terráqueo. Los europeos al europeo, al campeonato de Europa, le dan un valor, ¿sí? Que sí, sí, nosotros no sí. lo podemos dimensionar con otra cosa, ¿sí? En Sudamérica no hay nada que se dimensione con el valor que le dan los europeos al campeonato de Europa, ¿sí? No, no, le dan A un ver, valor muy grande porque ellos lo consideran casi al nivel del Mundial. exactamente. Es el Mundial sin Brasil y Argentina, según dicen Bueno, ellos. a ver, por eso lo marco. Entonces, el técnico ya, bueno, es un técnico que una vez que ganó el europeo, para ellos ya sos tope de gama igual. No ganaste mundial, pero ganaste europeo, listo. Ya estás ahí arriba. Bueno, te dan a Zidane, que es la figura de tu equipo, de tu selección. Uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor de aquel momento, porque Ronaldo estaba lesionado. Por ahí, en su concepto entero, era el mejor del mundo. Viene de la Juventus, juega el primer año en Real Madrid, campeón de Europa como figura en la final. Te lo dan 15 días antes del campeonato del mundo. ¿Qué hacemos? Entrena, no entrena, lo pongo, no lo pongo. Bueno, a ver, ponerse pone solo, pero
hay un montón de cosas, ¿sí? Que el técnico tiene que ir laburando y sabe que los riesgos son estos. Y también hay una cosa, pasaron casi 25 años, las preparaciones eran distintas, vamos a decir lo que es. O sea, la Sí, obvio. alimentación, el cuidado, los cuerpos técnicos, un montón de cosas eran diferentes. Sí, 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 todo era muy diferente. La planificación, lo que se esperaba, cómo se forzaba a los jugadores o no. Los torneos también, ¿no? Los torneos europeos, digo, Champions League, UEFA. eh, Nada, era la preparación de los jugadores. Hoy los jugadores son, yo siempre lo digo, tal vez un poco extrañando el fútbol viejo, hoy los jugadores son más máquinas físicas que técnicas. Antes eran jugadores con muchísima más técnica que los de hoy en día, pero tal vez con más falencias físicas o sin tan, no podían jugar 60 partidos al año, no podían hacer 40 sprints por partido, pero técnicamente hoy es un fútbol mucho más vistoso. Tal cual. Entonces, no solamente la preparación era diferente, sino los jugadores eran diferentes, lo que uno buscaba en un jugador era diferente, hoy tal vez se buscan jugadores que puedan correr determinadas partes del campo de una manera determinada que al técnico le sirve y que después si la recupera y no le puede dar un pase a un compañero, tanto no importa, porque los tenés ahí arrinconados en un arco o porque jugaste a presión alta. Es otro deporte realmente, ¿no? Al que nosotros vimos hace 25 años. Sí, sí, no, no, no. A ver, esto que dijiste es perfecto, que es los objetivos que buscan los entrenadores en el jugador es otra cosa. Sí, Hoy un Del Piero, ¿sí? Que era un jugador que no se destacaba por su rapidez, pero tenía una técnica impresionante, y hoy lo prepararían físicamente para que pueda jugar en una banda, porque sí, suelto por el frente de ataque no tocaría la pelota. Entonces, bueno, los parados tácticos, las modas de jugar con dos o con tres puntas, hacen que diferentes generaciones de jugadores o se adapten o sean menos figuras de lo que podrían haber sido en otra época. Eso pasa claro, mucho. A ver, acá en algún momento, sobre todo en Argentina, Argentina estaba enamorada de los Wines y el mundo empezó a jugar con dos delanteros. Bueno, y los Wines dejaron de jugar. Y cuando uno a principios de este siglo escuchaba que en Europa hablaban de extremos, ¿sí? Y decías, ¿cómo juegan con extremos y juegan con cuatro en el medio? Claro, los extremos eran los dos del medio de afuera. Sí, claro. pará, me cambiaron el juego es otro. Bueno, me parece que este es un juego que es tan perfecto, que no deja de cambiar nunca, no deja de crecer nunca, que uno te dice, Guardiola reinventó el fútbol porque agarró el 4-3-3 que no se usaba y lo volvió a poner en todos los equipos. Claro, si yo a alguno le diría, fíjate cómo juega el 4-3-3, no sé, el Boca de Lorenzo, y decime si tiene algo que ver con el Barcelona de Guardiola. Pero por eso digo, es tan maravilloso este juego que jugando de cualquier forma, aún inclusive con el mismo dispositivo táctico, los equipos pueden jugar a otra cosa. Bueno, Sí, sí, sí. claramente hace 25 años, esto que decía Nacho es importantísimo. Por eso vos ves en un equipo que tiene a Zidane, tiene a Diorcaeff, tiene a Vieira, tiene a jugadores que juegan para tener el pase preciso para que, bueno, los delanteros como Henry o como Trezeguet sean servidos. O sea, todavía se usaba el 9 bien de área, 9 goleador o Dugarry. Eran 9 que si la pelota no le llegaba no iban a inventar nada. A ver, vos no esperabas que Trezeguet, estamos hablando de un goleador fantástico, por favor. Sí, sí. Algunos no entienden otra cosa, pero si no le ponías la pelota donde tenía que estar, bueno, Trezeguet no iba a gambetear a tres jugadores y iba a hacer un golazo. O Vieri o Batistuta en Argentina. No, no pasaba con ninguno de ellos. No, ni hablar. Era jugadores de distintas características. Me quedé con lo que decías de Del Piero. Sí, hoy Del Piero, uno de mis jugadores favoritos. No sé dónde jugaría, porque de 9 no tiene el físico para jugar de 9 ni la viveza táctica tal vez de un Erling Haaland, y su espacio de frente al ataque hoy no existe. Hoy es una zona de rebotes esa, es como todo se juega por las bandas y a lo tarde entrar con pelota y todo, nah, otro juego Sí, completamente diferente, me quedé con eso y sí, perdí el sí. hilo de la charla, pero eh, digo, una Francia con Lemer que, de vuelta, ¿no? Tocaba nada, tocaba poquito para tratar de asimilarse lo más posible a lo que había sido el campeón del mundo y a lo que había sido su propio equipo campeón de Euro. Como dijiste vos, Dani, ya lo respetaban, él había jugado dos torneos, Euro y Confederaciones, había ganado los dos. Si bien la Confederaciones en ese momento ya estaba siendo un poco bastardeada, Brasil llegó un equipo ni siquiera B, llegó un equipo C a las Confederaciones y después estaban Japón y Corea que organizaban. El nivel que tuvo que superar Francia no fue tan complejo
Sí. De Pero hecho, aún así se lo llevó. Francia tampoco tenía todo, No, no llevó todo. y así todo le alcanzó para ganarla. Claro, Qué sé yo, quizás es comparable, creo que aquella vez fue peor, pero la de, la de Alemania 2017, sí, cuando terminó de aniquilar el torneo, ¿sí? Porque llegó un equipo B y salió campeón. Entonces, claro, ahí directamente, bueno, no se hizo más la confederación. Sin embargo, esta confederación a mí era un torneo que me gustaba, voy a ser sí, sí, sí. honesto, pero nada, los equipos tenían que llevar todo, si no, claramente perdía la gracia. Sí creo que era interesante, como en esta versión, cuando se jugaba el año antes al Mundial. Año antes del Mundial, mismo país del Mundial, ahí tenía sentido el torneo. Sí, con Después, todos los campeones regionales, que sabías que, salvo algo raro, iban a estar en el Mundial también, exacto, sí, sí. en una linda previa al Mundial. Tal cual, tal cual. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que dependiendo de los campeones, te quedaba un torneo maravilloso o un torneo medio pelo. Me Claro. acuerdo, la Confederación del 2005 fue un torneo bárbaro, la de el 2009 fue buena, pero no tanto, la del 2013 fue, pero creo que la mejor de todas, impresionante, todos partidos muy buenos, sobre todo en la fase final. Bueno, esta del 2001, decía Nacho, no fue tan buena, recuerdo que en una semifinal Francia le vuelve a ganar a Brasil, todo el mundo como que miró un poco ese partido para a ver si había una especie de revancha. Claramente, cuando uno ve los planteles, no eran los titulares de los dos. Pero No, bueno, no, no. más allá de eso, seguramente al técnico le habrá servido para probar jugadores y para ver nombres que habitualmente no ve. Sí, sin duda. Es que los jugadores que se ganan su puesto en las convocatorias habituales en estos torneos, ¿no? Mismo, bueno, dijimos que Francia cambió dos de los tres arqueros de un mundial a otro, no solamente por edad, está entre otros el famoso Gregory Coupet, que siempre está en los especiales de fin de año porque es el que le saca un gol en contra de cabeza en el De Camp Nou, cabeza. que Impresionante. pega el travesaño y después le ataja el rebote a Rivaldo. Pero Gregory Coupet también, Gregory Coupet ¿cómo se llama el otro? Chamburier, algo así, se ganan el puesto en estos partidos, ¿no? Además de que, bueno, Bernard Lamá ya era un poco más grande, eh, pero Francia llega al Mundial para arrastrar a todos y se iba a encontrar en un primer partido con un equipo que, aunque ellos no sabían, los conocían de memoria. Tal cual. Hermoso primer partido. Hermoso momento. Vamos a mirar algunas imágenes. Eh, Pero nada, voy a aprovechar para cuando empiece a rodar el video, que es ahora, voy a dar el dato que más me gusta a mí de este partido, y es eh, que solamente Argentina, como campeón, tenía el récord de perder en el debut las dos veces que fue campeón. Tanto en 1982 con Bélgica como en el 90 con Camerún. Eran las dos veces que el campeón del mundo, como decía Nacho, el campeón del mundo abría el mundial siguiente. Bueno, las dos veces que el campeón defensor caía en el primer partido había sido Argentina. Era un récord único argentino. Bueno, en este caso, Francia lo iba a igualar. Tengo maravillosos recuerdos de este partido, como que era un mundial que nos caía medio a trasmano por el horario, pero este Sí. se jugó de mañana, en la mañana argentina. Lo pasaban en los altavoces de mi colegio en los recreos. Así que para que vean el alcance de aquel partido. Bueno, ahí David Trezeguet. Ya vimos, por ejemplo, a dos de los grandes protagonistas de esta Senegal, Pape Bouba Diop y el Haji Diouf. El Haji Diouf de un paso luego, ahí lo tenemos, al bueno del Haji Ahí Diouf, estamos. Sí, una, sí. una gambeta endiablada, símbolo de este Senegal. Eh, la verdad, uno de los jugadores que, bueno, que después hizo su carrera gracias a esto, ¿no? Lo compró en Liverpool después. En el Sí, Liverpool sí. se lo recuerda más tal vez por alguna que otra indisciplina que por su jugada dentro del campo de juego, pero una técnica y una desfachatez para jugar y completamente desinhibido, como decíamos al principio, Dani, que enamoraron al público. Completamente. A ver, es tan impresionante lo que pasó en este mundial con estos jugadores que uno recuerda nombres como Tony Silva, como Bouba Diop, como el Haji Diouf, como, bueno, Fadiga, que era el 10, Fadiga, eh, jugaban muy bien, eran muy técnicos, eh, y nada, te toca el debut contra el campeón, tranquilamente puedes jugar descompuesto del miedo. Los tipos salieron a la cancha como si estuvieran jugando, bueno, un partido, eh,
libre de cargo, total, no tenemos nada para perder. Claro. Y Francia, a ver, Francia jugó con todo. Vemos la formación: Barthez, Lizarazu, Desailly, Turán y Leboeuf, Vieira, Yorcaez, Petit, Viltor, Henry y Trezeguet. No le quedó nada fuera a Sí. Francia para dejar fuera de este partido. Creo que ahí vimos, si no la más clara de Francia en el partido, por ahí anduvo. El franco argentino Trezeguet. Claramente los equipos africanos de esta época no eran muy adeptos a la marca, Nacho. Era como No, 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 que no, no. Ellos déjenos iban a tener hacer la su pelota a nosotros. juego, Claro, ellos iban a hacer su juego y si el rival hacía otra cosa, y bueno, que una lástima. Y acá la jugada de que paró el mundo, ¿no? mal. Diouf para Boba Diop, que en el primer intento le pega a Bartés, que estaba prácticamente vencido, y bueno, un guiño de Dios le quedó el rebote a Pape Boba Diop para poner 1-0 a los 30 al primer tiempo. Bueno, una locura, una locura. Miren, se sacan la visita todo, el que hace el gol y otro más. Ni ellos lo esperaban. Bueno, No, el tal cual. típico baile de todo equipo africano cuando hace un gol, de la África subsahariana. Yo siempre digo, si un equipo de África subsahariana hace un gol y no baila, desconfío de este equipo. Muy buena Desde la los bailecitos de jugada, Roger Mila en el 90 hasta el de Papa tal Boba cual. Diop en el 2002, eh, la Sí, sí, felicidad del sí, pueblo africano. tal cual. Yo siempre me voy a quedar con el festejo de Amokachi contra las redes, o No, Yekini, no me sí. acuerdo cuándo fue, sí, hermoso en Creo que es Amokachi. el equipo de Nigeria. Pero este festejo realmente paralizó el mundo. Nadie podía creer que, bueno, Francia estuviera perdiendo en el debut. Eh, sea, era una cosa increíble. Fuera de broma, yo en aquel momento las casas de apuestas, si bien existían, no tenían la popularidad que tienen hoy a partir de la tecnología, pero seguramente que, bueno, algún senegalés se salvó aquel día, porque el que confió, eh, bueno, se ahora llevó unos buenos euros. Sí, Sí, Nacho, sin duda. recuerdo el festejo en las calles de Dakar. Sí, Por todo el sí, 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 mundo una se vieron locura. las imágenes, Y, impresionante, una locura. y los festejos en Francia, ¿no? Sí, Recordemos claro, que también. Senegal fue colonia También. francesa, tiene un montón de gente senegalesa viviendo, o hijos de senegaleses que se sienten más senegaleses que franceses a día de hoy todavía. Eh, bueno, yo siempre cuento la anécdota que está en España, viendo la final de la Copa Africana entre Senegal, eh, ay, no me sale el rival de Senegal en esta final. eh, a mí me spoilearon el gol los senegaleses que eran vecinos míos y había, cuando bajé a la calle, estaban celebrando cientos de senegaleses en las calles de Madrid. Mira, Una locura. eh, Cuando ganaron su primer campeonato africano en el 2021. lo que sorprende como dato, miren que todavía estamos mirando imágenes del primer tiempo. El gol de Bouba Diop fue a los 30 minutos de juego, razón por la cual Francia tuvo una hora a reloj, 60 minutos para por lo menos igualar el partido. Eh, Vemos ahí lo que cuesta el debut, lo que le cuesta el debut a los equipos grandes. Siempre es un partido que se juega cargado de nervios, cargado de drama, y si encima empieza a venir desfavorable, que no lo abriste rápido, que no viene un gol rápido, bueno, terminás sufriendo contra quien sea. Eh, Podemos buscar un millón de ejemplos, no solo de derrotas, sino de pasarla mal. Bueno, mismo en el último mundial, Argentina pierde increíblemente con Arabia y, bueno, prácticamente se condenó a ganar todo lo que quedaba, Sí, porque era la única forma de asegurarse su paso a la siguiente ronda. En este caso, Francia iba a hacer algo parecido. Después de esta derrota, sabía que, bueno, para depender de sí mismo, necesitaba victorias y victorias. Un empate en este partido te cambia las cosas de completamente negras a, bueno, con un poco de luz. Buscaba desesperadamente el empate, no terminaría llegando. Cuando sí, vemos ahí cómo está parado el equipo, vemos que ella tiene, bueno, todos los delanteros sabidos y por haber, Francia. sí. Vos fíjate lo que era el plan del entrenador Metsu, francés, que conocía a todos los jugadores franceses, ya que 21 Sí, de sus sí, 23 jugadores de Senegal jugaban en la liga francesa, que no hizo ningún cambio en los 90 minutos. Hizo cero impresionante, cambios, no metió nada. Así como empezaron los impresionante. 11, terminaron los 11. Una cosa Sí, increíble, sí, hoy sería inaudito.
E imagínate lo que dirían de Metsu si le empatan. No, claro. No, no, no. No, por el lado Si le francés, por el empataran contrario, faltando por el- 5 minutos, dirían, no hizo cambio, fundió al equipo, el tipo les dio la confianza, porque este no era su planteo, vamos a ver, bueno, no vamos a ver porque no es un podcast de Senegal, pero vamos a ver que después, por ejemplo, acá el goleador Cámara no jugó porque era delantero y de delantero estaba el Haji Diouf para jugar rápido de contra y tratar de que se las arregle solo, y Henry Cámara terminó creo que haciendo 3 4 goles en el Mundial, una vez que Senegal ya jugó con el 4-4-2 que terminó jugando todo el Mundial. Acá fue un sí, sí. 4-1-4-1 o un 4-5-1 por momentos para tratar de frenar un poco a Francia. Decía, por el lado francés, los dos cambios son dos delanteros, ¿no? Entran Dugarry y Cissé desde el banco por Yorkaev y Viltord. Claramente no hubiese estado mal que Francia llegue al empate. Vamos No, no, a no. pasar después algunos datos del partido, pero las contras lastimaban, ¿no? Tuvieron un par de remates picantes los muchachos senegaleses. Vimos uno de Fabián de travesaño, este que se va por encima a Bouba Diop, ya buscando sobre el final cuando se te empiezan a nublar todas las ideas y empezás con la clara desesperación. Las contras duelen. Bartés, arquero que tuvo la ventaja de encontrar una generación ultra ganadora, de jugar dos finales del mundo, ¿no? Sí. Cuando, bueno, nada, tengo mis reservas en cuanto a, algunas actuaciones Ah, vamos a decir la de- verdad, del, fue un arquero del sí, montón en lo que es la historia sí, del sí, fútbol, del fútbol mundial. sí, sí. Fue un arquero del montón. Obviamente nadie le quita el título mundial, nadie le quita el título A ver, europeo, la carrera que hizo, pero en cuanto a nivel, nadie lo va a poner jamás entre los mejores 10 15 o 20 de la historia. pensemos que él jamás hubiese sido titular de la MA, nunca, ¿sí? Si la MA no hubiese llegado con los problemas que llegó a Francia en el 98. Y Claro. cuando hablo de problemas, hablo de problemas de todo tipo. Eh, Final de partido, festejo para los africanos, como decía Nacho, una especie de revancha también con Sí, todos los condimentos que, bueno, hay entre dos naciones, que una fue colonia de la otra, ¿no? Hay un sentimiento de revanchismo que lo pueden entender solamente ellos. Si nosotros podemos ver este festejo donde Senegal se jugaba un montón de cosas, era un debut de campeonato del mundo, era un primer partido contra el campeón, era saber que tenés todos los reflectores del planeta mirándote como nunca en la vida. Pensar de que una actuación como la del día de hoy hace que después de 20 y pico de años nos estemos acordando sin mirar la planilla los nombres de los jugadores. Imagínense lo que es eso para estos chicos que muchos ya jugaban profesionalmente y otros les cambió el nivel de los equipos en los que sí, iban a jugar profesionalmente, que básicamente es, bueno, lo mejor que le puede pasar a un jugador. Quiero decir algo, Nacho. No me gustaban sí. nada las camisetas de fútbol en 2002, hoy las veo y me encantan. Lo que vino después fue tan horrible que esto es maravilloso. Es que en ese momento parecían, bueno, Mauro nos parecían feas. Sí, No, sí, no, a mí tal no, cual. no, no, no me Estábamos todos gustaban. enojados. Estábamos todos Sí, sí, enojados, sí. sí, sí.